Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y el día de hoy quiero darte las gracias por estar conectado con nosotros, poder compartir un tiempo de enseñanza juntos, de alabanza juntos y oír lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros precisamente donde estamos. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más y poder tener este tiempo juntos, poder tener un tiempo quizá de coinonía, un tiempo de compartir alimentos y poder realmente ser la iglesia en todo lugar. Y quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos terminando una serie titulada Amor Real. Durante el mes de febrero hemos estado hablando específicamente del amor, porque lo más seguro, no importa en qué parte del mundo tú puedas estar el día de hoy, estoy casi seguro que en algún momento en febrero hubo algún tipo de celebración al amor. Siempre el amor es reconocido mundialmente en todas partes del mundo y sé que alguien tuvo que haber hecho algo especial. Espero que hayas hecho algo especial, pero sabes, el reto es que no sea solamente ese día, solamente este mes, pero que pueda ser todo el tiempo, el poder demostrar tu amor a esa persona a quien amas, a tu esposa, a tu pareja, a tu esposo, y a la vez a los demás, porque como hemos estado estudiando el amor verdadero, vemos que es algo que encontramos en Dios y vamos a repasar nuevamente qué es, cuál es este amor verdadero, cuál es este amor real en nuestras vidas. Y primera de Juan 4:10 nos dice claramente lo que es, que ha sido esta base para esta serie, y dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta que el amor real es el que recibimos de Dios, es el que Él nos mostró a nosotros primero y que estamos llamados a imitar, que estamos llamados a amar a los demás de esa manera. Y vamos a llegar a ese punto otra vez en un momento, pero vemos que el amor real se encuentra en Dios. Dios es amor, Dios es la fuente en nuestra vida. Y esa primera semana descubrimos de que el amor de Dios es incondicional, que es realmente un amor que aunque no merecemos, lo podemos recibir y Dios nos lo da. Y eso es algo incomparable, es un amor que todos tenemos acceso a Él, pero que de alguna manera el pecado evita que podamos experimentarlo, pero gracias a que Él nos amó tanto, dice que envió a Jesús. Ese es el amor incondicional, que envió a Jesús para morir, para poder pagar ese precio del pecado y así entonces poder tener derecho y tener acceso al amor de Dios. Solo tenemos que recibirlo de parte de Él. Y como lo vimos en la segunda semana, una vez recibimos ese amor de Dios, una vez experimentamos ese amor en nuestra vida y lo conocemos, nos está animando y nos está diciendo entonces que debemos amar a los demás de esa misma manera, que es lo que nos dice ese versículo 11 al seguir leyendo en ese pasaje de primera de Juan 4. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y entonces vemos nuevamente que nos está diciendo que de alguna manera está esperando que nosotros amemos a los demás, porque cuando hablamos de ese término debemos amarnos unos a otros, también debemos amarnos. Ese término debemos dice que significa estar comprometidos, es nuestra tarea, es estar en deuda. Entonces, de alguna manera, Dios espera que nosotros amemos a los demás porque tenemos esa deuda, tenemos esa responsabilidad, estamos comprometidos con Él a hacerlo. Y nos estaba diciendo y nos está diciendo que debemos hacerlo como nosotros nos amamos a nosotros mismos, como Él nos amó a nosotros, como Jesús nos amó a nosotros y nos mostró ese amor y nos enseñó que de esa misma manera nosotros debemos amar a los demás. Y sabes, eso es algo que a veces lo vemos muy obvio en personas y a veces nos extraña y nos sorprende ver el cambio de una persona en su vida, quizá cuando aceptó a Cristo y Cristo vino a morar en su corazón, y vemos un cambio completamente opuesto a lo que quizás su vida era. Y te puedo decir que eso es lo que el amor de Dios hace en nosotros, nos transforma nuestras vidas. Y el versículo 17 de primera de Juan 4, otra vez un repaso de la semana pasada, dice que al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto.
Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Nos damos cuenta nuevamente que el amor de Dios en nuestra vida nos va a transformar porque dice que nos hace crecer hasta hacerse perfecto. Y ese significado, obviamente entendemos lo que es crecer, ¿no? Crecer significa que va a aumentar, que va a incrementar en tamaño. Cuando alguien está creciendo es porque también su estatura va aumentando. Entonces, crecimiento significa aumentar, ¿no? Y hacer perfecto significa que en algún momento vamos a seguir un proceso de cambio en nuestra vida, pero eso es lo que Dios hace. El amor de Dios empieza a transformarnos al punto que podamos realmente amar a los demás en la manera que Dios desea que lo hagamos, en la manera que Él nos mostró y nos amó a nosotros a hacerlo. Y el día de hoy vamos a hablar de una última cosa que el amor de Dios, ese amor verdadero, hace en nuestras vidas, y lo encontramos en los versículos 18 y 19, de ahí mismo de ese pasaje de Primera de Juan 4. Dice lo siguiente: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y aquí vemos algo clave de lo que el amor de Dios hace en nuestra vida. Y dice claramente ahí que el amor de Dios echa fuera el temor. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Quiero que podamos terminar hablando de eso, de lo inmenso y maravilloso que es el amor de Dios y que echa fuera el temor en nuestras vidas. Y yo recuerdo, estoy seguro que cada uno hemos tenido experiencias en las cuales quizás experimentamos temor. Ahora voy a hablar un poquito más de diferentes formas de temor que podemos enfrentar, pero en este que te quiero empezar a compartir, quizás es temor a un castigo, a una consecuencia que tú sabes por haber hecho algo malo. Yo recuerdo de niño, y creo que lo compartí una vez en el pasado, cuando en una nota de la escuela o del colegio, realmente yo saqué una muy mala calificación. No la que quizás de alguna manera mis padres esperaban, no la que yo esperaba seguramente, pero tampoco puedo decir no es mi culpa porque pues aunque mis padres nos dijeron claramente y nos decían, ¿no? Estos son los exámenes finales, tienes que estudiar, tienen que estar preparados. Y yo decía, sí estoy estudiando, pero quizá realmente no estaba haciéndolo como debía hacerlo y por lo mismo tuve una mala nota. Y recuerdo ese temor de tener que enfrentar a mis padres, ¿no? Y poder decir la nota que saqué. Y es un temor de nuevo, ese es un temor quizás al castigo o a la consecuencia que eso puede causar en nuestros padres o en lo que sea que tú estés realmente haciendo o tengas que enfrentar al hacer eso y lo que te genera temor. Pero yo claramente recuerdo, y quizás nuevamente uno tiene ese temor al castigo, a la consecuencia. También de alguna manera es ese temor a lo que puede cambiar, cómo puede cambiar mi relación con mis padres debido a esto, ¿no? Obviamente no era a un extremo de gravedad mi falta, pero estoy seguro que quizás algunos de ustedes quizás han tenido que enfrentar quizás a padres con un temor a una consecuencia mucho mayor, al punto de pensar cómo puede cambiar su amor hacia nosotros. Pero lo lindo y maravilloso fue, en mi caso, pues que obviamente su amor, su perdón, el decirnos, bueno, hay consecuencias por una mala nota o no, por no haberte aplicado como mereces o como debes, pero eso no cambia ni cambió su amor por mí, ¿no? Y realmente yo creo que eso es lo que el amor de Dios nos muestra. El amor de Dios no cambia en nuestra vida, y si has experimentado ese amor verdadero de parte de Dios, dice que va a echar fuera cualquier temor a acercarte a Dios debido al pecado, debido a tu falta. Porque eso sucede, que debido a lo que hemos hecho, a lo malo que quizás estamos haciendo, sentimos que no podemos venir a Dios por temor a lo que Él pueda hacer, pensar en nuestras vidas. Pero el amor de Dios, ese amor verdadero, dice que echa fuera el temor para poder acercarnos a nuestro Padre Celestial con confianza, porque es un amor incondicional, es un amor que nos transforma, un amor que solamente viene de Dios. Y de nuevo, cuando hablamos del temor y este temor que el amor de Dios echa fuera, hay dos formas que nosotros
tenemos este temor o experimentamos este temor. El primer tipo de temor es el temor a un castigo o consecuencia, que es lo que se está enfocando específicamente este pasaje que acabamos de leer. No temor a una consecuencia, a un castigo por tus acciones, por quizás tus faltas o lo que hiciste que tú sabes estaba incorrecto y genera temor en tu vida. Y yo sé que en ese sentido también, hablando de un temor a Dios por lo que quizás hemos hecho, que nos sentimos que no podemos ir a Él por temor a lo que Él pueda pensar o hacer en nuestras vidas, yo sé que yo también he experimentado ese tipo de sentimiento, el saber que quizás le he faltado porque hice algo que no le agrada a Él y sentir que no puedo ir a Él. Eso es algo que la palabra de Dios dice que cuando experimentamos su amor y lo entendemos perfectamente, entonces quita ese temor y podemos ir a Él libremente. Pero pasa que quizás nos sucede una vez y dices no lo voy a volver a hacer, y vuelves a hacerlo y vuelves a fallar y sientes nuevamente que no puedes ir a tu Padre, que no podemos ir a Dios, porque quizás el temor a lo que Él vaya a hacer o a pensar respecto a nuestra vida. Pero de nuevo, aquí nos está diciendo claramente que el amor, ese amor incomparable que Él nos ofrece, va a echar fuera ese temor. Ahora, hay un error y algo que he oído que a veces personas mencionan. Este error y algo que yo deseo aclarar realmente en nuestras vidas el día de hoy es que las consecuencias son resultado a una acción. Las consecuencias, tienes que pensar, la consecuencia de algo es obviamente el resultado de una acción. Y te lo digo porque muchas veces oímos a personas decir que ese es un castigo de Dios. Pero quiero que entendamos que las tribulaciones y las pruebas no son castigo de Dios. Hay consecuencias al pecado y a la desobediencia en nuestra vida, pero como sus hijos, Él nos corrige y nos guía con amor. Entonces no podemos pensar que algo malo que está sucediendo es un castigo de parte de Dios, porque realmente el amor que Dios nos ofrece no va a ponernos de una manera a castigarnos con ese tipo de resultado, con ese tipo de falta. Más bien, Él permite situaciones en nuestra vida, pero Él con amor nos va a guiar, con amor nos va a mostrar ese amor incondicional de su parte. Ahora, obviamente sí hay consecuencias a nuestras acciones. No podemos pensar que no van a haber consecuencias. Si tú haces algo malo, ante la ley va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, es muy diferente el pensar que una circunstancia difícil, que una dificultad, consecuencia de una acción pueda ser resultado o castigo de parte de Dios, porque no es así. Ese es el resultado de una acción, pero lo que nosotros sabemos, porque al experimentar ese amor verdadero de Cristo, por el cual Él vino a morir por nosotros, entonces entendemos que ese castigo que merecíamos por nuestro pecado, que era la muerte eterna, ya fue pagado por Jesús en la cruz, y Él pagó ese precio del pecado, de ese castigo que merecíamos por el pecado. Y entonces podemos acercarnos a nuestro Padre con confianza, podemos acercarnos a Él y saber que no tenemos esa consecuencia de la muerte espiritual, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Y de nuevo, entonces, van a haber consecuencias en nuestra vida en base a nuestras acciones, pero de alguna manera tenemos que estar confiados y seguros de que Él nos ama incondicionalmente, como lo dice el versículo 18. Esa clase de amor dice: no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y si tenemos miedo, es por temor al castigo, pero que muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos damos cuenta que no hemos entendido realmente ese amor perfecto de Dios, porque Él ya pagó ese precio por nosotros. Y por lo mismo entonces podemos estar tranquilos, y dice que ese temor va a ser echado fuera de nuestra vida. Ahora, de nuevo, significa que cuando estás haciendo algo que no le agrada a Dios, puedes entonces ir sin temor a nuestro Padre, puedes ir sin temor a Dios, arrepentirte y pedirle perdón y saber que Él te va a perdonar, saber que Él te va a aceptar, que no te va a rechazar. Obviamente, ¿habrán consecuencias a esa acción? Claro que sí. Vamos a tener que enfrentar esas consecuencias,
pero podemos estar tranquilos y acercarnos sin temor a Dios. Ahora, hay otro tipo de temor entonces. Está el temor que es el temor a un castigo o consecuencia, pero también está el temor a lo incierto, hacia lo desconocido o a las dificultades. Ese temor ante lo incierto, ese temor ante los problemas, cosas que enfrentamos en la vida, y también genera temor. Pero igualmente el amor de Dios echa fuera ese temor. Esas son las buenas noticias, que Dios nos dio un espíritu no un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de amor, y lo vamos a ver aquí en 2 Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Entonces nos damos cuenta que nos dio un espíritu de poder y de amor, no de temor. De nuevo, significa entonces que el temor no es algo que Dios nos da, es algo que quizás se genera en base a eso, a esa incertidumbre, en base a esas cosas que no entendemos, pero no viene de Dios. Lo que debemos hacer entonces en ese momento realmente es entonces no aceptar y rechazar ese sentimiento, ese temor en nuestra vida, porque Dios es amor y su amor echa fuera el temor. Ahora, muchos dicen entonces que el temor es lo opuesto a la fe. Y yo quiero decirte que el temor realmente es la fe puesta en algo equivocado, porque estás poniendo tu confianza en otra cosa que no es Dios, y por lo mismo genera temor. Entonces, realmente el temor no es falta de fe, realmente es más bien la fe puesta en algo que no es correcto, en algo que no viene de Dios. Si tu fe no está en Jesús, vas a tener temor en algún momento en tu vida. Y no me refiero a temor a insectos o temor a perros o a culebras. Yo sé que muchos tienen temor a payasos, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de temor. Me estoy refiriendo a un temor un poco más profundo. Temor quizás ante una posible enfermedad, temor ante quizás el perder el trabajo, quizás temor ante la economía, quizás ante la seguridad y protección de tu familia. Pero recuerda de nuevo que el amor perfecto de Dios va a hacer una transformación en nosotros, va a empezar a hacer cambios en nosotros, y el amor perfecto de Dios va a echar fuera ese temor. Cuando entendemos realmente su amor, cuando lo entendemos, va a echar fuera y no tendremos más temor en nuestra vida. Pero yo sé que todos batallamos con esos pensamientos de ¿qué si esto sucede? Okay, entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿y qué si pierdo mi trabajo? ¿Qué si pierdo todas mis inversiones? Pero ¿qué si le pasa algo a mis hijos? ¿O qué si la economía nunca mejora? ¿Qué si los intereses nunca bajan, ¿no? ¿Qué si no me aceptan en el trabajo? ¿Qué si nunca me aceptan mis amigos? ¿Qué si nunca encuentro a una persona, esa pareja ideal en mi vida? Y hay cantidad de preguntas que yo sé pueden venir a nuestra mente que generan temor. Temor ante eso incierto, temor ante las dificultades. Pero ese tipo de pensamientos revelan dos cosas. Lo primero es que eso que tanto temes revela lo que más valoras, quizás lo que más te importa, ¿no? Quizás es el trabajo, quizás es la economía, quizás son las inversiones, quizás es lo material en tu vida, quizás son bienes, quizás de nuevo es tu matrimonio. Eso que de alguna manera más temes o que tanto temes revela lo que más valoras, pero a la vez también revela lo siguiente: eso que tanto temes revela lo que menos confías en Dios. Eso que genera ese temor en tu vida está revelando que es quizás un área en la que menos confías en Dios. Si te estás preocupando por las finanzas, es porque quizás es lo que menos le confías a Dios, es tus finanzas. Si estás temeroso por tu salud, es porque lo que menos confías en Dios es en tu salud. Pero cuando experimentamos el amor de Dios, ese amor puro, ese amor verdadero de parte de Dios, va a echar fuera ese temor, ya sea el temor a consecuencias por lo que estamos haciendo o temor a esas circunstancias y dificultades en nuestras vidas, igual a ambas. El amor de Dios echa fuera ese temor. El amor de nuestro Padre que nos lo ofrece y nos hace vivir tranquilos, nos hace vivir sin miedo. Y yo sé que estás pensando, eso suena maravilloso y me encantaría poder hacerlo, pero ¿cómo puedo
vencer esos pensamientos de temor específicamente en mi vida? ¿Cómo puedo yo vencer esos pensamientos que vienen constantemente en mi vida y generan temor? Y sabes, en la Biblia vemos la vida de David, y el rey David tuvo tremendas historias de victoria y cómo el poder de Dios obró en sus vidas, en su vida en particular, pero también a la vez vemos que constantemente él está clamando a Dios y dice que está angustiado, o sea, de alguna manera él está experimentando ese temor en su vida, al igual que nosotros experimentamos el día de hoy. Y fíjate lo que él hizo, fíjate lo que aquí él escribe en el Salmos 34, versículo 4. Aquí está diciendo y dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y yo sé que esto es una muy buena noticia para alguien el día de hoy. Primero, que Dios libra del temor y afirma nuevamente lo que la palabra en primera de Juan 4 dice, que el amor echa fuera el temor. Aquí está diciendo David que Él lo libró de sus temores, pero ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Cómo lo hizo? Dice: oré al Señor. Entonces vemos que es importante que vayamos a nuestro Padre, que oremos delante de Él y expongamos lo que está sucediendo en nuestra vida y confiar que Él nos va a librar del temor, porque el amor echa fuera el temor, el amor de Dios. Y sabemos que Él nos ama tanto, ¿no? Y que Él es la fuente de amor en nuestra vida. Y entonces vamos a poder experimentar esa paz, vamos a poder experimentar esa sensación de que el temor está fuera de nuestra vida, así como lo dice David aquí, nos libera de todos nuestros temores, lo libró de todos sus temores. Nuevamente el versículo 18 y 19 de primera de Juan 4, porque creo que es muy importante volverlo a leer el día de hoy. Dice: esta es la clase de amor, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Y nos amamos los unos a los otros porque Él nos amó primero. Y vemos nuevamente ese énfasis en amarnos los unos a los otros, ese amor incondicional, ese amor puro y real que solo viene de Dios, que solo lo podemos experimentar en Él. Vemos que aparte de todo lo que hace en nuestra vida de transformación, que echa fuera el temor y que desea que nosotros entonces amemos a los demás de esa misma manera, que podamos realmente mostrar el amor de Dios a los demás. El amor real y verdadero solo viene de Dios y es más que un sentimiento, no es algo pasajero, porque sabemos que los sentimientos cambian constantemente. Nuestros sentimientos pueden estar muy bien hoy, pero más tarde pueden estar completamente opuestos a lo que te estás sintiendo en este momento. Entonces nuestros sentimientos no es realmente un amor. El amor de Dios no es de esa manera. Te puedes imaginar si Dios nos amara de esa forma. Para empezar, hubiéramos visto cómo el pueblo de Israel, todo lo que hacía, Dios fue paciente con ellos, y todo lo que Dios hizo por ellos. Eso es un amor verdadero. Si hubiesen sido solamente sentimientos, yo creo que nunca hubieran realmente el pueblo de Israel logrado hacer y salir de Egipto, y nunca hubieran podido alcanzar esa tierra prometida en sus vidas. Y piensa cómo Dios es igual con nosotros. Ese amor verdadero, puro en nuestra vida, es paciente, nos transforma, echa fuera temor de nuestra vida para que podamos acercarnos a Él confiados y seguros, y para que podamos vivir en victoria, ¿no? Ese amor verdadero está solamente en Jesús. Primera Juan 4:10, terminando. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor de Dios, ese amor verdadero y puro, solo viene de Dios y solo lo encontramos a través de Jesús. La pregunta que tengo nuevamente para ti al terminar esta serie es si tú conoces ese amor verdadero, si lo has experimentado en tu vida, conoces el amor de Dios en tu vida. Y si tú no lo has hecho y no lo has experimentado, esta puede ser tu oportunidad para hacerlo. Esta puede ser la oportunidad que Él te está dando para mostrarte que Él desea amarte, que Él te ama
No importa lo que hagas, Él te ama, pero Él desea que puedas experimentar su amor en tu vida. Y si no lo has hecho antes, si no lo has experimentado antes, la palabra dice que lo que tenemos que hacer entonces es convertirnos en hijos de Dios, y para ser hijos de Dios debemos de confesar con nuestra boca que Él, hablando de Jesús, que Él es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz por nosotros, y poder aceptar su perdón, poder aceptar ese regalo que Él pagó el precio del pecado por nosotros, y entonces nos da la oportunidad de poder venir a nuestro Padre. Y si no lo has hecho hoy, solo quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te acepto en mi corazón para que vivas y mores en mí. Me arrepiento de mis pecados y te doy gracias por darme vida eterna. Y si tú hiciste esa oración, si repetiste esas palabras el día de hoy, quiero que tengas la seguridad de que ya el Espíritu de Dios entonces mora y vive en ti, ese Espíritu de Dios que entonces a través de su Espíritu va a empezar a transformar y hacer su amor perfecto en ti, y vas a poder experimentar esto que hemos estado hablando, y especialmente que vas a poder tener una relación directa con Dios y poder gozar de una eternidad con Él. Y eso es algo maravilloso que acaba de suceder en tu vida el día de hoy, y vas a poder experimentar, al igual que muchos de nosotros que quizás ya hemos experimentado el amor de Dios. Hoy nos recuerda lo grande y maravilloso que es ese amor en nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un buen Padre, Señor, un Padre que nos ama por sobre todas las cosas, un Padre que nos muestra cuánto nos amas, que no solo enviaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros, Señor, pero que estuviste dispuesto a través de Jesucristo, y Él estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros y así poder tener la oportunidad de tener una relación íntima contigo. Gracias por ese amor incondicional, por ese amor incomparable. Señor, yo te pido que el día de hoy cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti confiados, entendiendo tu perfecto amor, entendiendo que podemos venir a ti tal y como somos, y poder, Señor, encontrar en ti ese perdón, poder encontrar en ti esa paz, y poder encontrar, Señor, ese amor incomparable que nada ni nadie nos puede ofrecer en este mundo. Señor, ayúdanos para poder vivir siempre en obediencia a lo que tú nos llamas a hacer, que podamos, de la misma manera que tú nos has amado, nosotros poder amar a los demás con esa misma intensidad, con ese mismo tipo de amor que tu palabra dice, que podamos amarnos los unos a los otros tal como tú lo hiciste en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, solo quiero animarte y recordarte que el enemigo desea evitar que podamos realmente primero experimentar ese amor que Dios habla, ¿no? Ese amor sin condición, ese amor sin temor, pero que entendamos que podemos ir a Él, que podemos estar en Él confiados y seguros, porque su amor es incomparable en nuestra vida, y no importa lo que estemos atravesando, hay consecuencias, sí, hay dificultades, sí, pero en medio de eso Él está con nosotros. Él promete que nos va a ayudar, que nos va a proteger, y que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien, porque lo amamos. Para ellos, a los que amamos a Dios, todo es para bien. Así que yo te animo a que confíes en Él, confía en su plan, lo que Él está haciendo en tu vida. Él te está diciendo: hijo mío, confía en mí. Y yo sé que al nosotros confiar en Él, vamos a poder experimentar ese amor y esa paz que solo viene de Él. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.